Bien, entonces, hemos hablado sobre los ácidos del tipo hidrácido. Estos, a ver, un ratito. Bien, estos ácidos hidrácidos tenían, ¿cómo son formados? Pueden ser formados a partir de hidruros que se agregan agua. La característica es que tiene hidrógeno y un elemento, del 6 y del 7A. Entonces así, si es del 6 con su estado de oxidación 2 y se cruzan y tienes la fórmula. Si es del 7 su estado de oxidación -1, se cruzan y tienes la fórmula. La nomenclatura es de este formato. Empieza en ácido y termina en hídrico. Y en medio es la raíz del elemento. Ejemplo, con el azufre, ácido sulhídrico. Con el selenio es el que hicimos, selenhídrico. Con el teluro, telurídrico. Y estos son los del 6A. Son tres nomás, miren. Los del 7A con el flúor, HF, fluorhídrico. Este ácido fluorhídrico es, por ejemplo, el que está presente en la pasta dental. En la pasta dental como, bueno, todo tipo de pasta dental debe tener un contenido de ácido fluorhídrico. Menos el que es menor a los de 3 años, me parece. Para los niños menores a 3 años, estos no tienen flúor. ¿Por qué? Los niños tienen una pasta dental con sabores tan agradable que los niños se pasan la pasta dental. Y como el ácido fluorhídrico puede dañar su estómago, entonces no debe estar presente. Pero ya los niños mayores a 3 años ya no lo consumimos o ya no deberíamos consumir la pasta dental. Por el ácido, ¿no? Nos va a dar problemas gástricos. El ácido clorhídrico es el ácido muriático. El ácido bromhídrico, el ácido iodhídrico. El otro ya no lo vamos a estudiar. Y, ajá, del 6 y del 7A. Y lo que hemos visto último son los ácidos oxáceos. Estos ya van a contener oxígeno. Por ejemplo, el H2SO4, que es el ácido sulfúrico. ¿Cómo se forma? La manera de hallar la fórmula final tiene un proceso. Para tener la forma, primero formamos el óxido. Para llegar a lo resultante, primero formamos el óxido, pero el óxido no metálico, el llamado óxido ácido. ¿Por qué se llamaba óxido ácido? Porque cuando le agregaba ácido a este óxido, formaba un ácido. Cuando le agregaba agua, perdón, agua a este óxido ácido, formaba ácidos oxáceos. Vamos a ver los ejemplos, que aquí es lo más importante que pregunta. ¿Ya? Entonces, aquí, voy a poner por acá. Tenemos con el nitrógeno. Como es estado de oxidación impar, nosotros copiamos un hidrógeno. Ah, bueno, acá están los ejemplos. Estos no, sino los que están acá. Las fórmulas, es lo que hemos practicado hoy. Si el estado de oxidación es impar, pongo un hidrógeno, el elemento y la cantidad de oxígenos más 1 entre 2. En cambio, si el elemento tiene estado de oxidación es par, el que reacciona es par, entonces pongo dos hidrógenos y la fórmula de oxígenos más 2 entre 2. Este de aquí es para ciertas excepciones, para ciertos elementos como el boro, como el fósforo, como el arsénico, el antimonio o el bismuto, donde ya no va ni uno ni dos, sino va tres hidrógenos. El elemento, que puede ser el boro, el fósforo, el arsénico, acá va su símbolo, y la cantidad de oxígenos ya no se usa el más 1 entre 2, ni el más 2 entre 2. Ahora será más 3 entre 2, solo para estos elementos químicos, principalmente estos tres que son los más usados: boro, fósforo y arsénico. Y así tenemos aquí el desarrollo de algunos problemas. Porque si es impar, el más 7 que uso es el impar, entonces le sumo 1 y entre 2 me sale 4. Dependiendo del estado de oxidación que usemos, va a terminar en ico o en oso. Eso ya lo hemos visto con los óxidos. Por ejemplo, el hiposulfuroso. Hipooso es cuando actúa con el menor, que es 2. Y la fórmula me dice que debo que usar, si es par, dos hidrógenos, que aquí están, dos hidrógenos, ¿está? Y la fórmula es más 2 entre 2. Entonces, si uso el 2, más 2 es 4, entre 2, 2. Y cuando es fósforo,
o boro de repente, ya pongo 3 hidrógenos y la fórmula es más 3 entre 2. Por ejemplo, yo escogí el 5, porque termina en ico, es el mayor, 5. Fosfórico, 5. Le sumo 3, 8 entre 2, 4. Así hallamos las fórmulas. Muy bien. Sí, muy bien, buena pregunta, Emilia. Solo con esos elementos, ¿no? Entonces, en realidad te he dado todos los elementos químicos, pero los más usados son estos. El más usado es el fósforo. Es el que más se usa. Es el que más va a venir en sus problemas, el fósforo. En algunas pocas ocasiones el boro. Ya los demás muy raras veces. ¿Ya? Más acuérdense para el fósforo, que es una excepción con 3. En realidad, de repente ni siquiera hubiese mencionado eso, pero ya para que tengan un amplio conocimiento. La clase. Aquí. Entonces, como les dije, nos ubicamos en los ejercicios. Ya nos queda media hora para resolver los problemas. Empezamos por el que dice ahora hazlo tú, pero en realidad debería decir ahora hazlo tú, profe. Ya, empezamos por el ahora hazlo tú, profe. Ya. Está, problema 1. Problema... Vamos a copiar todos los problemas para que ya no demorarnos más y podamos resolverlos los 4 de una vez. Problema 2. Una pregunta, ahorita veo el chat. Problema 3. Y el último problema 4 del ahora hazlo tú, profe. Bien, ahí están los 4 problemas del ahora hazlo tú, profe. ¿Ya? Muy bien. A ver, Emilia ya nos está ayudando. Aileen también nos está ayudando. Muy bien. Vamos a ver el ácido sulfhídrico. Ya recuerden que, acá vemos el repaso, termina en hídrico para los hidrácidos. ¿Cuáles son los hidrácidos? Los que no tienen oxígeno. Entonces regresamos aquí y vemos que la raíz es el sulf. Sulf es una raíz latina del azufre. Del azufre. Entonces, como es un ácido, debe acompañarle al azufre el hidrógeno. Pero como la terminación es hídrico, significa que es un hidrácido. ¿Y qué significa que sea hidrácido? Que no hay oxígenos. Y si no hay oxígenos, ¿cuánto actúa el azufre? Pues hay que saber en qué grupo está. Recuerden que si estaba en el grupo 6A, su estado de oxidación del elemento era -2 con el hidrógeno. Y si estaba en el 7A, era -1. Buscas la tabla periódica y debes de encontrar el azufre en el grupo 6A. Es decir, su estado de oxidación es 2 negativo. Y del hidrógeno, pues ya se sabía que era +1 generalmente. -2 del azufre, ¿no? Muy bien, Andrea. Ahí está también la fórmula. La fórmula la encuentro, pues, cruzando los estados de oxidación. Y así vamos a tener 2 hidrógenos, porque este pasó para abajo, 2. Y el 1 pasó para abajo del azufre, 1. Ese es el ácido sulhídrico. Recuerden entonces hídrico, porque es un ácido sin oxígeno. Siguiente problema. Vamos a borrar esto. Siguiente problema. El problema 2. En la 2 nos dice Wari, Nicole, muy bien, Nicole, dice HEO4. Muy bien, vamos a ver. Aunque en el 2, ¿qué nos pide? Nos piden el nombre. El problema 2 o será otro. Problema 2 nos pedía el nombre. Por ahí de repente lo ha calculado del 3.
Ácido hipocloroso. Vamos a ver cómo nombramos. No hemos visto el día de hoy cómo hacer la nomenclatura de estos ácidos, así es que voy a explicar, preste mucha atención, este problema 2 con mucho más detenimiento que otros problemas. Para nosotros encontrar y determinar la nomenclatura, que por cierto, solo vamos a nombrar a estos ácidos con la nomenclatura común, es decir, solamente vamos a usar las terminaciones oso o ico. Ahora, yo tengo que saber con qué estado de oxidación está actuando el cloro para saber cómo vamos a llamarlo. Porque si al final vemos que es +1 es el que actúa, se llamará ácido hipocloroso. Si actuara con el 3, se llamaría ácido cloroso, solo cloroso. Si actúa con 5, se llamaría ácido clórico, terminación ico. Y si actúa con +7, es el ácido perclórico. Entonces así va, hiposo, oso, ico y perico. Ya eso será dependiendo del estado de oxidación, los nombres. Entonces, ¿cómo yo voy a reconocer el estado de oxidación del cloro? Pues para eso sabes del hidrógeno y sabes del oxígeno. El hidrógeno casi siempre su estado de oxidación es +1 y del oxígeno -2. Todo al final debe sumar 0. Si todo suma 0, ¿cuánto valdría el cloro? Para que todo sume 0. ¿Más cuánto sería el cloro? Para que todo sume 0. Sería +1, ¿no es cierto? ¿Sí? +1, ¿no? +1. Muy bien, Carlos. Porque 1 más 1 es 2. -2, 0, ¿ves? Entonces el cloro actúa con el +1. Y el +1, veo, busco. Ah, es el primerito, mira, de todos ellos. Entonces se llama, como es el primero, es el menor de los menores, termina en oso, pero empieza en hipo. Se llamará ácido hipo, como es el cloro, y terminación oso, cloroso. Así se le llama. ¿No? Ácido hipercloroso, ¿no? Pero es hipo, cuando es chiquito es el hipo, ¿ya? El hipo. Cuando es el grande ya es hiper o per. Cuando es el más grande de todos los 4 es esper. Hipocloroso, entonces. Vamos a repasar otros, ¿ya? Por ejemplo, la 3 dice, determine la fórmula química del ácido permangánico. Ah, ojo con esto, empieza con per y termina en ico. Cuando bueno, ya nos da el estado de oxidación. Ah, sí, hipo, muy bien. Entonces sí sabía que era hipo. Muy bien, Andrea. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros tenemos la terminación oico u oso, ese es porque es un ácido oxáceo. Es decir, tiene oxígeno. Este también termina en ico, mira. Entonces, ico u oso es de oxáceos, porque los hidrácidos no tienen oxígeno y terminan en hídrico. ¿Ya? Entonces, eso es la diferencia. Entonces vamos a ver el nombre. Si sí tiene oxígenos, la fórmula es, si es, mira, ¿cómo es? ¿Cómo es este estado de oxidación? ¿Es par o impar? El 7, ¿qué es? ¿Par o impar? El 7 es impar, ¿no? Muy bien, Andrea. Ajá, impar, muy bien por ahí, Gutiérrez, también, que nos decía. Muy bien, Carlos, y muy bien, Emilia, y muy bien, Joel, muy bien, Joel. Muy bien, Aileen ya hasta el nombre ya lo sabe. Muy bien, Wari, Nicole. Muy bien, Nicole. Entonces, vamos a ver. Como es impar, copio solo un hidrógeno, que por allí ya lo están diciendo. Un hidrógeno. Copio el elemento químico, que sería el manganeso. En este caso es el manganeso Mn. Y luego pongo el oxígeno. Para hallar la cantidad de oxígenos, cuando era impar, la fórmula era +1 entre 2. Entonces sería 7 más 1, 8 entre 2, 4. Ahí está la fórmula. Ajá. Así es. HMN o 4. Muy bien, Aileen, muy bien, Emilia. ¿Preguntas? Sí, por ahí alguien está activado
su micrófono. Vamos a silenciarle ya. Si hay alguna pregunta, interrumpan nomás, ¿ya? Pero si hay preguntas del tema. Problema 4. Dice, determine la atomicidad del ácido fosforoso. Mira, termina en oso o ico. Es aquel que tiene ácido con oxígenos. Mira cómo son sus estados de oxidación. Son impares. Ujú. Ah, pero Andrea, te faltan los oxígenos, ¿ah? Ahí está, muy bien. Empieza con 3 hidrógenos. Sí, muy bien. Yo no me había dado cuenta que era el fósforo. Cuando es el fósforo era una excepción. Ahora sí, muy bien. Por ahí lo completó ya Aileen, correcto, ¿no? Muy bien, vamos, bueno, digo correcto, pero sin verlo exactamente. Ahora sí lo digo correctamente. Es H3P. Te falta la O, Emilia. Ujú. El oxígeno también debe tener, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver. La fórmula, como es impar, ajá, ahora sí, H3P3. Muy bien. Como es impar, el fósforo, no, lo que sucede es que el fósforo es una excepción. Con el fósforo ya no ponía un hidrógeno, ni dos, ponía 3 hidrógenos. Ponía el símbolo del elemento químico, que es el fósforo, y la cantidad de oxígenos le sumo 1, le sumo 2, no, le sumo 3 hidrógenos. La fórmula era entonces para el fósforo, era sumarle 3 oxígenos, perdón, 3 entre 2. Pero, ¿a cuál le sumo? ¿Cuál utilizo? ¿O el más 3 o el más 5? Bueno, eso lo vas a sacar del último, del nombre. Como el nombre termina en oso, oso es para los pequeños. Entonces, el pequeño es el más 3. Entonces, el estado de oxidación con la que actúa es 3 más 3, porque la fórmula dice más 3, es 6. Entre 2, 3. Esa sería la fórmula, entonces. Ajá, 3. 3, ¿no? Porque como es oso, es el menor, 3. Muy bien. Si hubiera sido fosfórico, ahí hubiera sido el 5. 5 más 3, 8, entre 2, 4 hubiera sido, cuando es con 5. Muy bien, a ver, ¿dudas? ¿Alguna duda? A ver, por ahí, dudas. Más 3, ajá. Más 3, ¿no? Sería el estado de oxidación más 3 entre 2. Solo cuando es fósforo, ¿ah? Fósforo y el boro, que es una de las excepciones. Terminen de copiar, me avisan si hay alguna pregunta. ¿Alguien está copiando? ¿Alguien está copiando todavía? Ah, ya, muy bien. A ver, la pregunta. Porque... Ah, ya, eso es una excepción. Por acá creo, a ver si lo vuelvo a compartir. Que lo que pasa es que son una... Acá está. Esto lo voy a copiar ya. Estas eran las fórmulas. Copio. Se me logró. Ahí está la fórmula. Ahí está. Entonces las fórmulas... A ver, ¿dónde lo pongo? La fórmula era así. Si el estado de oxidación del elemento era impar, ponía un hidrógeno. Si era par, ponía 2 hidrógenos. Y si era el fósforo o el boro, ponía 3 hidrógenos. Justo aquí en este problema es el fósforo, por eso poníamos 3 hidrógenos. La cantidad de oxígeno, si era impar, era más 1 entre 2. Si era par, más 2 entre 2. Y si era el boro o el fósforo, era más 3 entre 2. Por eso es más 3 entre 2. Pero esa es como la fórmula, no es que sea exponente también, pero no se confundan, lo pongo por acá. Muy bien, muy bien. Gracias por su pregunta también.
porque así puedo explicar mejor. Continuamos entonces, ¿ya? Si alguien está copiando, me avisa. Hicimos los 4 de la hora, hazlo tú, profe. A ver, alguien está copiando. Ah, ya lo están desarrollando un ratito, entonces. Ácido selenhídrico. A ver, vamos a ver. Sigamos practicando, profe, dice. Ah, vamos a empezar con la sección Sigamos practicando, profe. También, ya, muy bien. Andrea y Emilia coinciden con que es el ácido selenhídrico. Ah, Aileen también, selenhídrico, ¿no? Ahí hay que hacer una corrección simplemente ortográfica, pero no es de nuestro tema, ¿no? Pero igual. Ácido, así es, ¿no? Así. Por ahí falta una tilde. Dice, a ver, vamos a ver nuestro tema. Dice, indica el nombre del siguiente ácido hidrácido. Entonces, este ácido hidrácido, aquí, como saben, cuando no tiene oxígenos, ese ácido termina en hídrico. Como es el selenio, se llama selen y la palabra hídrico, selen hídrico, nada más. Cuando no tiene un oxígeno, los ácidos terminan en hídrico. 2. Determine la atomicidad del ácido clorhídrico. Ah, HCl, ajá. Muy bien, Aileen, muy bien, Emilia. HCl, entonces. Ya un ratito estoy poniendo puntos. Participación es importante. Ya está. Entonces, correcto, ¿no? Cuando termine en hídrico, entonces este va a tener, no tiene oxígenos. Es el ácido hidrácido. El clorhídrico, su símbolo del cloro será el Cl. Cl es el cloro. Y como el cloro es un elemento que está en el 7A, como está en el 7A, su estado de oxidación es -1. Y del hidrógeno +1. ¿Qué hacemos? Pues cruzamos. Los estados de oxidación se cruzan y tendría un H, una H, este 1 pasó acá, es una H, y un cloro. Este 1 pasa abajo del cloro, 1. La atomicidad, ojo, la atomicidad será la suma de átomos. Muy bien, Gutiérrez. Muy bien. Andrea. La atomicidad entonces es el número de átomos. Hay un cloro y hay un hidrógeno. Un cloro más un hidrógeno son 2 átomos. Esa sería la respuesta. 2 átomos. ¿Ya está? 2 átomos. Voy a copiar ahí mismo el problema 3 y 4, ¿ya? No se preocupen, ahorita vuelvo a la pizarra para que terminen de copiar. Mientras yo voy también desarrollando el problema 3 y el problema 4. Ácido sulfuroso. Ah, no, sulfúrico me dice. Muy bien, Emilia. Ajá, a Elin también le sale ácido sulfúrico. Vamos a ver cómo lo han determinado tan rápido. Entonces tenemos ese ácido. ¿Dónde está el ácido? Acá está. ¿Qué es lo que hacemos para hallar el nombre? Primero vemos con qué estado de oxidación actúa el azufre. Para eso recordemos que el estado de oxidación del hidrógeno es +1, del oxígeno -2. Y al final la suma debe dar 0. Podemos hacer aparte, 1 por 2 es 2, del azufre le pongo un X, y -2 por 4 es -8. Todo debe sumar 0. Y así hallamos que el que falta es 6. 6 más 2 son 8, -8, 0. Entonces el azufre actúa con el 6. El 6 es el mayor de los 3. Cuando es el mayor de 3, termina en ico.
El primerito, el más chiquito, es hipo-oso. Luego es oso el 4 y el mayor es ico. Como es el azufre el que participa, este se llama ácido sulfúrico. Termina en icos, ácido sulfúrico. Y muy bien para los alumnos que han hecho este problema. Por la raíz es un poco difícil. Sulfuro es la raíz, sulfurum. El último, 4, dice, formule el ácido carbónico. Ajá, muy bien, Emilio. Aileen también, muy bien. Entonces decimos, si es ácido carbónico, el carbono tiene más 2 o más 4. Si termina en ico, ico es el mayor. Y como es el mayor, va a actuar con 4. Ajá, el 4. Muy bien. Y si es el 4, entonces yo digo, el 4 es par. Entonces, si es par, voy a dibujar 2 hidrógenos. Luego el elemento, que es la C, carbono. La cantidad de oxígenos, como es par, lo determino más 2 entre 2. 4 más 2 son 6 entre 2, 3. Y así hallo la fórmula. Cuando es par, más 2 entre 2. Ya está. A ver, terminamos de copiar. Bien, el ácido selenídrico, pues de repente en muy pocas cantidades la tenemos en la atmósfera. El ácido clorhídrico lo tenemos para desinfectar los baños, el ácido muriático. El ácido sulfúrico, cuando acá, por ejemplo, en Lima hay bastante contaminación, aunque no hay muchas industrias nacionales, pero hay extranjeras, donde liberan muchos gases y estos gases contienen azufre. ¿Qué es lo que pasa con esos gases que tienen azufre? Viene el viento y los lleva a la zona andina, los lleva a la serranía de nuestro Perú. Y ahí empieza a llover, porque acá también está lloviendo bastante. Bueno, allá llueve, y al llover, al precipitar, esta lluvia viene con ácidos. Por ejemplo, uno de estos es el ácido sulfúrico. Se llama esta lluvia lluvia ácida porque viene con estos ácidos fuertes. Si no hay estos ácidos fuertes, hay un ácido débil, que es el ácido carbónico. Este es normal. Se precipita, cae, pero no altera el suelo. Pero el ácido sulfúrico sí. El otro ácido es el ácido nítrico, el que cae. Entonces el ácido carbónico no nos perjudica mucho. Tengan en cuenta entonces que el ácido sulfúrico es un ácido fuerte. Pobre plantas, como las dejan. La lluvia ácida. Bien, continuamos. Si alguien por ahí está copiando, me avisa para regresar. El agua dice, a ver, vamos a ver. Los ácidos hidráceos se obtienen al disolver un hidruro con él. Claro, por eso se llamaba hidrácido. Hidra o hidro viene de agua. Muy bien, Emilio. Es el agua. Por eso terminan también en hídrico. Todos sus nombres terminan en hídrico. ¿Por qué? Porque son los que contienen o están dispersos en agua, en H2O. Ajá, las 6 nos dice Emilia ternarios. Joel nos decía el agua, muy bien. Y Aileen Chávez nos dice ternarios para las 6. Los ácidos oxáceos son compuestos. Bueno, los ácidos oxáceos son aquellos compuestos que tienen hidrógenos, el elemento y una determinada cantidad de oxígenos. Estos van a ser en total, en resumen, hidrógenos, 1, elementos, 2, y una determinada cantidad de oxígenos, 3 elementos químicos, como muy bien lo están diciendo sus compañeras. Cuando fuera 2 elementos se llamaría binario. Cuando es 3 se llama ternario. Ternario. Cuando es 4, cuaternario. Cuando es 5, quinario. Así, etcétera, etcétera. Ternarios, sí, muy bien. Ternarios, así se llama. Muy bien, Andrea, muy bien, Aileen y Emilia. Ya está. Increíblemente, en un tema tan difícil como es ácidos, estoy haciendo bastantes problemas y mejor. Y eso que tenía interrupción al inicio de falla de la laptop, que quería descansar la laptop. Yo le dije que no.
Continuamos. Problema 7 dice, el compuesto es un, ¿qué será este de aquí? Muy bien, aunque su compañera, bueno, la compañera Aileen, compañera Emilia, han dado hasta el nombre. Hasta el nombre. ¿Ya? Entonces, por allí, a ver, Carlos, el CO no es cobalto, el CO es carbono y oxígeno, ¿ya? Es cobalto como si fuera carbono y el oxígeno chiquito, minúscula, ahí sería cobalto. Ya, muy bien, acá no necesariamente piden el nombre, sino piden el compuesto, ¿qué tipo es? Porque puede ser óxido, puede ser ácido, puede ser hidróxido, hidruro, hay varias familias que estamos viendo. ¿Cómo yo lo distingo? Pues porque empieza con H. Si empieza con H es un ácido. ¿Y qué tipo? Porque hay dos, hidrácido u oxácido. Ajá, muy bien, Andrea por ahí nos está diciendo ya, es un ácido oxácido. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene? Oxácido. Tiene oxígeno, claro. Por eso se llama así, es muy bien, Carlos. Por el oxígeno es un ácido oxácido. ¿Sí? Muy bien. Eso es, ¿no? Y el nombre correcto es ácido carbónico, como lo dijo pues Aileen y Emilia. Bueno, pero no me piden el nombre. 8 dice, complete la siguiente reacción de formación del ácido. ¿Cómo voy a formar eso? Cuando a un óxido ácido le agregamos agua, lo que el resultado es un ácido. ¿Cómo es la forma, el formato del ácido? Que ahí lo menciona. Entonces va a ser con el hidrógeno, el elemento químico y una determinada cantidad de oxígenos. Cuento, ¿cuántas H's hay? El agua tiene dos H's, ¿no? Este numerito que está abajo indica la cantidad. Dos H's, entonces al final tendré también dos H's. ¿Tiene una S? Pues una S. ¿Tiene 3 más un oxígeno? Pues 4. Ya está. H2SO4. O de repente también, hallando el estado de oxidación, el oxígeno actúa con -2. -2 por 3 es -2 por 3 es -6. Entonces el azufre tiene que actuar con 6 para que todo sea 0. La cantidad de la fórmula en general va a ser, como actúa con 6, el elemento está actuando con 6, el ácido va a tener 2 hidrógenos, porque es par. El azufre y la cantidad de oxígenos es del estado de oxidación más 2 entre 2. 6 y 2 son 8, entre 2, 4. O puedes hacerlo de frente con la fórmula o agregándole agua. Igualito te va a salir. ¿Sí? A ver, dudas, preguntas, hasta acá. ¿Alguien tiene preguntas? Preguntas, dudas, interrogantes. Profe, ya se va todavía. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿Están presentes? Oye, terminamos entonces de copiar para poder hacer captura de pantalla y quedarnos allí. Ya, entonces me avisan. ¿Alguien está copiando primeramente? ¿Alguien está copiando todavía? Nadie copia. No se olviden que en el curso de química nosotros resaltamos nuestras respuestas de color verde. Estamos resaltando así, aunque no haya clave, de color verde. Para que se vea, se note cuando hagamos la captura de su evidencia. Muy bien, entonces como nadie estaba copiando, pues